Entonces, más insumos. Sabes, con respecto a lo que mencionaba Eliana, y yo me ponía a pensar es cómo esas personas que pertenecen, digamos, en nuestro territorio colombiano, las personas que son víctimas de conflicto armado, cómo les toca salir, sí, y cómo ellos en otras partes, en las ciudades donde ellos llegan a vivir o a convivir, cómo manifiestan su identidad, sí, a raíz de lo que decimos, sí, porque no es lo mismo yo por un, por un desplazamiento voluntario, sí, a un desplazamiento que haya sido obligado a. Mm, Entonces, sí me quedaba pensando en eso, pues yo no he tenido, sí trabajo con población víctima de conflicto, pero pues muy superficialmente, ¿sí? ujú, Pero cuando las personas, sobre todo las mujeres, porque yo trabajo con mamás, y ellas, que día una señora me decía, es que cuando a nosotros nos tocó salir del valle, mi esposo, yo estaba embarazada, ujú, sí, tener esa angustia, y cómo ella aquí en Ubaté busca otros referentes de otras personas del valle, ¿sí? Entonces ella ujú, decía, yo aquí no tengo a nadie, me queda muy difícil, ¿sí? Como ubicarme a... Entonces yo decía, sí es distinto, ¿sí? Porque cuando tú, digamos, asumes irte de viaje, salir del ujú, país, cambiar de residencia, que es algo voluntario, creo que de pronto, no sé porque yo no he viajado, ¿sí? ujú. Pero creo que ese proceso de acomodación Claro. a ese otro sitio es algo un poquito más fácil, digo yo, ¿sí? Mientras que si a ti te tocó, sí, como le tocó a la protagonista, salir de allá y como a otras migraciones, y lo que tú siempre nos has dicho es que no hay una cultura que sea propia. Entonces, ¿cómo eso que yo traigo de allá lo combino, sí, en lo que está, en lo que está ahorita, y cómo mis hijos asumen eso, porque si yo me ponía a pensar en la historia que les digo de la mujer embarazada, el hijo de ella ya nació acá, entonces cómo ella transmite, sí, como para no dejar perder esa esencia del Valle del Cauca, aquí, que es un totalmente distinto, porque aquí Claro. estamos en clima frío, comemos distinto, entonces sí como esa obligatoriedad de cuando toca Mm, a como cuando es algo voluntario, yo me puse a tal pensar. cual. Sí, hay una diferencia ahí. Y yo lo que digo es que no hay una cultura pura, sino que hay como contaminaciones, hibridaciones, complejidad, o sea, como que cualquier entramado cultural está siempre en interlocución, en interpelación, en conexión con otros entramados culturales, ¿cierto? Y lo que es la cultura propia es siempre una cultura impura. A eso es lo que me quiero, o sea, no hay una puridad cultural. Todas las culturas son impuras, todas las culturas tienen múltiples influencias, múltiples como marcaciones que vienen de muchos lados y a veces desde relaciones de poder muy fuertes, ¿cierto? Entonces es por ahí. Listo. Ahora, discutamos entonces lo de Ochi. Discutamos eso de la interculturalidad. ¿Qué dice Ochi con la interculturalidad? ¿Que le gusta mucho la interculturalidad o que no le gusta la interculturalidad? A ver, Valentina. Valentina. Uh, Valentina. ¿No está? Profe, creo que esa no es la Valentina del curso. Es ¿No? Valentina la profe. Es la Es la profe Valentina. coordinadora de la especialización. Ay, hombre, bueno, bueno, pero de pronto vio el seminario vio el video de Ochi. Bueno, listo. Entonces, ¿qué podemos decir, Lucas? Ochi, ¿la viste? Ese muchacho. Persepolis, pues la había visto hace años, pero esta vez no la volví a ver, pero sí la había visto pues Ya, hace mucho. este muchacho estaba por allá haciendo pipí. No, estamos hablando de Ochi, el videito de Ochi. También lo vi, Ah, también bueno. lo vi y me pareció interesante el planteamiento que ella hace. Tiene Ajá, mucha razón en que es una forma de desviar la atención, como de solucionar los problemas de fondo. O sea, echémosle pañitos de agua caliente al problema, pero no ataquemos el problema de raíz, que es el que genera la consecuencia. Sin sí. embargo, muy de la mano de lo que vos decías al principio, no se puede, creo que no es.
apropiado ser tan tajante en restarle importancia o validez a la interseccionalidad más en países como los nuestros o como el nuestro particularmente, donde se sabe o uno pues debe tener un poquito los pies aterrizados en la tierra, de saber lo difícil que es lograr conseguir cambios estructurales, ¿cierto? Entonces, claro, temas como capitalismo, temas en Colombia como una reforma agraria, que son los que realmente generan como esa, o dan origen inicial a esa brecha de la diferencia, de la desigualdad o de todas las desigualdades que tenemos, es muy difícil que eso se vaya a atacar de fondo y que se vayan a hacer reformas estructurales. Entonces, restarle esa importancia, o sea, yo sé que ella de pronto no lo hace, pero Mm, es la sensación que da claro, cuando se le escucha. Y es un problema que en general yo me he encontrado desde que empecé a trabajar todos estos temas de diversidad sexual, que a veces las personas que tienen como la vocería de los movimientos y demás suelen ser un poco tajantes. Entonces esa es la impresión que dan como una impresión de sesgo cuando se sí, habla, cuando se aproximan personas por primera vez. Entonces se genera como un contraste que en vez de invitar, porque hay lo una, sacan pues a no sé uno, si estoy errado, pero es una lo sacan a concepción uno. que yo tengo desde que trabajo el tema, el problema es de todos, ¿sí? O sea, claro, hay ciertas personas que sufren el problema, pero el problema se genera por toda la sociedad y la Tal cual. solución debe venir de toda la sociedad. Entonces, cuando se genera, la sensación que yo tengo cuando lo escucho a ella es alguien que llegue ajeno o que nunca haya tocado para nada la temática va a decir, ah, entonces esto de la interseccionalidad no sirve para nada. Entonces lo que se está generando es como una barrera y la Sí, interseccionalidad, a pesar de que no va a ser la solución al problema, es lo que ayuda mm, a generar ciertas políticas públicas, a generar ciertos espacios que ayuden a concientizar, que ayuden a minimizar como transgresiones, que ayuden a maximizar garantías de derechos. Entonces, me parece que ella, pues obviamente tiene toda la razón, ella es muy tesa en ese tema, pero sí me parece que de pronto la forma en que transmite el mensaje puede ser un poco cortante y restarle cierta claro. importancia a la interseccionalidad que creo que se le debe dar. Claro, un elemento de insumo para esto es un pedacito de una clase que ya estaba dando en la maestría de estudios culturales virtual latinoamericana. Entonces, la conversación venía desde mucho rato antes y siguió mucho después. Fue como sacar una pregunta que le hicieron ahí y tal vez eso, Lucas, ayuda a amplificar el efecto que tú estás mencionando. Si uno no sabe nada de la cosa y alguien le responde eso, uno dice, ay, perdón, entonces no, no. Entonces yo creo que también hay que tener como presente el contexto en el que Ochi responde ahí. Pero yo sí creo que, y ahí estoy pues ya de acuerdo contigo, y fue lo que empezamos a plantear ahorita, que una cosa es la interseccionalidad, y que tiene unos alcances y que ojalá muchas de las políticas públicas en Colombia tomaran en serio lo que eso implicaría. Eh, pero el asunto de la transformación es un asunto que va por otro lado. O sea, lo que me parece interesante de este pequeño video es que interrumpe la comodidad con la que con muchas de nosotras estamos con interseccionalidad, eh, porque ya estamos ahí. O sea, yo creo que es una cosa que todas tenemos en este momento claro, pues las participantes del seminario, pero creo que Ochi nos invita a ver que eso es una parte de un asunto más grande, que las políticas del reconocimiento o las políticas de la identidad no se pueden confundir con una lucha por la transformación. O sea, que esa diferenciación creo que es muy pertinente. Aquí tengo las manos, está levantada la mano de Angélica y de Estefan. Entonces dale Angélica y después vas Estefan. A mí me pareció muy importante escucharla y me pareció fundamental porque es que lo que menciona es cierto. O sea, esta diferenciación entre de raza, género, clase se ha hecho precisamente para oprimir.
Ujú, ujú. O sea, la categoría no la hemos creado nosotros para defendernos o para quitar la opresión, sino que la opresión para poder oprimirse crearon las Claro. categorías. Y si no entendemos eso, pues nos vamos a quedar en lo mismo, en simplemente cambiar a las cosas en nombre o solucionarlo con pañitos de agua tibia y no llegar a una real transformación. Ujú, Y ujú. creo que eso es fundamental. O sea, si no entendemos eso, pues realmente sí, Claro. pues la interseccionalidad funciona, claro que funciona. Y digamos que tenerla en la cabeza, concebirla, es importante, Ujú. pero no nos podemos quedar allí. Y creo que eso es lo que logra hacer para mí ella. O sea, Claro. como, oye, estás Igual, aquí, entendés que la interseccionalidad, pero ¿qué más se va a hacer? claro, O sea, no es quedarnos únicamente allí. claro. Y pasa, por ejemplo, por ejemplo, con las mujeres trans. Sí, hay un reconocimiento, se reconoce a las mujeres trans en algunos espacios, por ejemplo aquí en Cali, se llega a tener conversación con algunas organizaciones que defienden los derechos de mujeres trans, pero cuando vamos, por ejemplo, ellas van al sistema de salud y van a ser atendidas como mujeres, quieren ser atendidas como mujeres, pero el sistema de salud no acepta que una mujer sea atendida, por ejemplo, por un urólogo, porque el urólogo está hecho para hombres. Claro, Entonces ahí ya hay una barrera. Entonces, si no entendemos que esa categoría que ha sido asignada es la que se usa para oprimir, pues claro, ahí no se va a cambiar nada. claro, claro. Y creo que eso es fundamental porque lo que Ochi nos dice es, bueno, esas categorías de diferencia son fundamentales para un sistema de desigualdad. Entonces no podríamos asumirlas para identificarnos ahí y para reivindicar ese lugar simple y llanamente sin entender que el asunto es, el problema es la diferenciación y jerarquización desde esas marcaciones. Entonces, creo que eso que estás mencionando le da un contenido muy particular al distanciamiento de Ochi con respecto a interseccionalidad en esta otra dimensión. Las políticas de la identidad, esto es querer ser y reivindicar la indianidad, la no heteronormatividad, lo que quieras ubicar ahí, eso es parte del problema. Entonces, cuando uno es interpelado desde esas categorías de diferencia y uno piensa que agregando otras categorías de diferencia puede resolver el asunto, es no entender que el asunto es de diferenciación desde donde operan los procesos de jerarquización y en últimas los sistemas de opresión. Entonces creo que ese es también como otro aspecto, como el primer aspecto de lo que decíamos ahorita, que la interseccionalidad es como una parte más superficial y lo otro es más profundo, pero aquí es que el problema es la diferencia. No hay que, no hay que abrazar la diferencia de esa forma, ¿sí? Porque es una diferencia en términos de otredad, como de una gran diferencia, de una diferencia entre dicotómica que se va como agregando con otras. No sé si eso a mí me parece que es muy importante. Dale, Angélica, sigue. Yo ahí quería agregar precisamente eso, es que yo, por ejemplo, después de ver esto, decía como, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve un poco la interseccionalidad? Y yo decía, bueno, al final nos sirve precisamente para poder analizar realidades distintas, o sea, realidades en su contexto. Pero ahí es donde está el limitante y es que si realmente queremos hacer una transformación, pues hay que ir más allá. No nos podemos quedar únicamente en, reconocemos que tenemos diferencias, reconocemos que tenemos distintas opresiones, ¿y qué? O sea, y que si además esto se usa precisamente es para oprimirnos, Claro, remarcar esas diferencias que tenemos. exacto, exacto. Dale, Carla. Creo que la compañera Stephanie Stephanie está habló antes, sí, antes que Stephanie. yo. Perdón, hay que. Stephanie y después va Carla. Tranquilos. Pues es que yo, escuchando el video, ella mencionaba sobre las políticas públicas. Sí. Después a mí se me vino a la cabeza una cosa que me pasó que día, porque yo pues he querido trabajar en la política pública de la mujer. Yo trabajo con la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia.
Y hay un psicólogo, colega, que está trabajando en esa política. Y entonces yo le decía, no, que yo quería trabajar en esa política. Y la gestora social del municipio hace muchos eventos, fines de semana, bueno, en fin. Entonces él creyó que yo lo quería desbancar, ¿sí? Y él el argumento que me dijo fue, es que lo que le gusta a la doctora es que yo no tengo hijos, entonces yo puedo estar todo el tiempo en el trabajo. Yo decía, puta, o sea, entonces las mujeres no podemos, y él es el encargado de la política pública de la mujer. Y yo decía, es verdad, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, porque yo soy mujer y soy mamá, no puedo entonces hacer mi trabajo. Entonces, y él es el que dirige esa política. Entonces yo decía, esas políticas de verdad son de mentiras, es una falsa. Porque si el que la es el encargado de socializarlos y de empoderar a las mujeres y sale con esta excusa tan huevona, yo decía, entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso Claro, es una política de papel, realmente. Lo viví y yo decía, y eso que yo no tengo, o sea, no me siento estigmatizada por otras cosas, claro, pero yo me sentí mal por claro, ser mamá. O sea, claro. que porque él tiene todo el fin de semana y no tiene esposa, no tiene hijos, entonces él puede hacer mejor el trabajo que yo. ¿A qué va entonces esa política que es de mujer y Cual, equidad de género? tal De cual, nada. Es una basura, es una mierda lo que estamos tal cual. haciendo. Y que eso no quede grabado, porque mucha gente Ya quedó grabado, no, no hay problema, el profesor Ernesto no, también es menos mal grosero. ustedes no son de No te Ugarte, preocupes, yo también soy grosero. No, pero el punto que que no estás son de Ugarte. mencionando es la incoherencia, ¿cierto? Sí, se supone que es una política para y Imagínate. precisamente lo que excluye es esa posibilidad. Hay algo que, una línea de pensamiento que quiero señalar antes de que ustedes sigan en la conversación, es que tal vez una de las cosas positivas de la interseccionalidad es que pone un signo de interrogación sobre esta fragmentación de las políticas públicas. Tal vez creo que eso puede ser lo más potente de la interseccionalidad, que esto de una política para la infancia, otra política para las mujeres, otra política para grupos indígenas, creo que pone un signo de interrogación. No quiere decir que no las haya, pero la idea es, y cómo podríamos pensar esto de una forma, digamos, mucho más articulada. Y Ochi lo dice en el video, pues nosotros sabemos que una mujer no existe solo como mujer, eso lo sabemos hace rato. Tiene una clase, tiene un género, pero de todas maneras yo sí creo que tiene una potencia esa pregunta en el Estado, y más con lo que tú estás diciendo, Stephanie, que imagínate el encargado de una política de género para las mujeres y todo, que diga que él está mejor posicionado porque no es mujer y no tiene hijos, y eso es una paradoja. Bueno, dale, Carol, y después vas Angélica otra vez. A mí me gustaría retomar un poco el término de interseccionalidad. Yo lo conocí en la charla de Crenshaw, no me acuerdo el nombre, Sí, la ella fue la que académica, lo propone, que ella fue lo que lo propone realmente. sí, y de hecho ella utiliza una historia Ujú, que me parece que es bastante importante traerla a colación porque explica mucho de la razón por la cual se hace necesario darle un nombre a esta situación. ujú, Y fue una mujer en los años, yo no recuerdo si fue como en los 30 o 70, la verdad no recuerdo, pero ella fue a pedir un trabajo, o sea, fue a solicitar un empleo en una fábrica de carros. Y en la fábrica de carros, o sea, ella era una mujer negra, y ujú, cuando llegó, le dijeron que no podía contratarla. Pero entonces, ella dijo, ¿por qué? Entonces, como que no cuadraba con el estatus digamos, el tipo de empresa que tenía. Ella puso una denuncia porque ella decía que no la están contratando por ser mujer negra. A ujú, lo que la respuesta del jurado, del juez que vio su caso dijo, eso es mentira porque en la empresa de ella hay negros y hay mujeres. Lo que él no vio era que los que eran negros eran solo hombres ujú. porque estaban y trabajaban en la Tal zona de cual, manufactura, y las mujeres eran mujeres blancas que trabajan como secretarias. tal cual. Entonces, lo que decía Crenshaw era cómo en ese momento, como no tenía un nombre, como no era una categoría, y los humanos nos encanta categorizar, entonces el juez no era capaz de ver ese escalón donde ella se caía, porque era muy preciso, no es por ser mujer, no es por ser negra, es porque soy mujer negra. Tal Y cual. esta nueva categoría, entonces, ¿cómo la visibilizamos en un tema por lo menos legal, en un tema donde son sus derechos los que se están violando? Entonces, claro, ahí por eso yo siento que es importante porque lo que hace este concepto es visibilizar. ¿Qué es Claro. lo que hice ya después?
Ay, se me olvidó algo, se me olvidó el nombre otra vez de la antropóloga Ochi que nos... Curiel, Ochi Curiel, Ochi, Ochi, voy a escribirlo, Ochi. tranquila. Lo que dice Ochi no es tan, o sea, la crítica es fuerte y se entiende en la razón, pero ella lo dice es como un comodín, es algo que pasa muy por encima, de la misma forma que nosotros criticamos la primera lectura, que vimos que decíamos, sí, es muy lindo y suena muy maravilloso, pero es completamente irreal porque no nos da un trasfondo, no nos da algo que ataque a la raíz de lo que está por detrás de. Entonces, claro, la interseccionalidad visibiliza el problema, mas no logra solucionar o no logra trascender hacia, ok, ¿y por qué existe esta categorización? ¿Por qué seguimos utilizando esta categorización? Y más importante aún, ¿por qué se visibiliza tanta discriminación frente a estas categorizaciones, frente a estas personas que son diferentes, aunque en realidad no lo son? Entonces siento que eso es más como, no es tanto decir, esto sirve para, bueno, que ella sí le dice, eso sirve para tres culos, y es real, en el sentido de que ella obviamente lo ve de una forma mucho más amplia, un concepto mucho más gigante, pero para los fines, digamos, de los pasitos que damos como humanidad poco a poco para tratar de resolver la mierda con la que venimos andando Claro, hace siglos, es un paso muy importante. claro. Entonces, es reconocerlo sin dejar que eso se vuelva como la solución mágica, porque no lo es. Claro, muy importante que hagas esa genealogía. Cuando uno quiere evaluar o examinar una categoría o un problema o una política, es muy importante saber de dónde viene y por qué surgió en concreto. Y lo que mencionas de Crenshaw surge en esa situación particular. Yo quisiera simplemente agregar que ella es una autora de una tradición más grande que es el feminismo negro y en el feminismo negro, que también se ubica Ochi Curiel, aunque ella también es lésbica y de colonial, hay otras dos autoras que estaban pensando en esa clave. Digamos que el feminismo negro, si alguna cosa hace, es tratar de traer a la superficie esa problemática. La problemática de que las mujeres no son solo mujeres y que la marcación racial no es simplemente algo que se puede desconocer la dimensión de género, ¿sí? Y hay otras dos autoras que una de ellas la conocemos mucho, se llama Angela Davis. Angela Davis es una autora también de mucho tiempo atrás que viene trabajando en esa clave, tratando de conectar raza, clase, género y pensar la cosa desde esa perspectiva y muy en la dirección de lo que nos dice Ochi Curiel, de pensar transformaciones estructurales. Ahora, lo que hace Crenshaw, que es abogada, es hacer una intervención jurídica, como algo que podríamos decir como como una intervención jurídica estratégica. Y por eso acuña el concepto de interseccionalidad y se expande tanto. La otra autora, que es menos conocida, pero que es una maravilla, se llama Patricia Hill Collins. Ella es la que habla de la matriz de opresión. Y es maravilloso. Esa mujer muestra cómo no podemos desconectar el asunto de las luchas feministas de las luchas antirracistas. Y no podemos desconocer desconectar las luchas antirracistas con las luchas anticapitalistas. Entonces, lo que quiero decirles es que el, el concepto de interseccionalidad, tú muy bien has hecho una genealogía vinculada a esta intervención jurídica, a esta como acción jurídica estratégica, y ahí es donde nace y desde ahí se ha ampliado, pero ese concepto yo lo veo como una expresión particular de una problemática más gruesa de la que Ochi está bebiendo y se está nutriendo y que depende también de muchas otras autoras de tratar de pensar las cosas en su complejidad y lo que tal vez Ochi está trayéndonos más importante es no caer en las trampas de las políticas de la identidad. Ahora, las políticas de la identidad, cuando son tomadas como estrategia y no como el punto, perdón, como táctica y no como estrategia, cuando son pensadas como algo para lograr algo más allá, son muy importantes, pero cuando son vistas como el fin en sí mismo, entonces se quedan muy cortas. Bueno, aquí hay una lista de personas que pidieron la palabra. Está Carol, está Angélica y está Eliana. En ese orden está ¿se te quedó la manito? Bueno, entonces sigue Angélica y después sigue Eliana.
Bueno, una cosa que quería yo decir en mi intervención pasada, pero se me fue, Tranquilo. y es que entiendo, ahorita que Lucas mencionaba que le parecía que ella era muy tajante, y ahí quiero hacer como una invitación a la reflexión, y es que tendemos a pensar que las diversidades o las mujeres, cuando hablamos de esta forma, entonces es porque somos muy radicales, o somos muy tajantes, o somos muy histéricas. Ujú, Y ujú, es que también tenemos derecho a hablar de esa forma. Y eso no quiere decir que no estemos abiertas, digamos, al diálogo, ujú. o que lo que estemos diciendo sea la última palabra y ya. Entonces creo que hay que pensarse un poco eso, que yo sé que a veces esos tonos, ya levantó la mano, por cierto, Levántale yo una. sé que a Me veces esos pucha tonos ese muchacho, pero es me puede. pueden dar como esa impresión, porque yo sé que no es solamente el discurso, sé que supongo yo que lo que le dio la impresión también fue la forma Hasta en la que ella prendió se la expresa y en cámara. la que ella Y habla, hasta ¿no? prendió la cámara, vea. Y ella ¿Sabe lo qué? dice, la interseccionalidad es un comodín, pero Sí, también pasa que cuando nos hablan así y nos interpelan y nos sí, incomodan, sí, no me parece tan chévere. Creo sí. que también eso es una invitación a eso, a pensarnos que las diversidades y las mujeres tenemos derecho a hablar de esa forma y a ser Ujú, tajantes también. Entonces creo que es un poquito eso. Y otra cosa que quería mencionar es que esto de la interseccionalidad y digamos de quedarnos como los panitos de agua tibia, yo lo relacionaba también, sino que no me quería ir, pero es que se me olvida, dale, con dale. la lectura ya de Stuart Hall, y yo escribí aquí la partecita que decía, si los cambios en la política e incluso en las instituciones no penetran la práctica personal en la vida cotidiana, es como si nunca hubieran sido hechos. Y eso también lo relacionaba ahorita con lo que estaba contando Stephanie, ¿no? Entonces, el hombre que está, digamos, contribuyendo a la construcción de una política pública de la equidad y la mujer, es un hombre que sale con un discurso que dice que las mujeres no van a ejercer su labor eficientemente porque son madres. Tal cual. Entonces, eso me pareció ahí como que me acordé, cuando ella lo dijo, me acordé de esta frase y dije, y es cierto, o sea, si nos quedamos únicamente en hacer la política pública, pero realmente no hacemos una transformación también en las vidas cotidianas, pues posiblemente eso pase muy desapercibido o no Claro. lleguemos a una transformación real. Claro, incluso yo voy más allá, Angélica, qué pena. Si uno lee todos estos textos y uno no los hace cuerpo, entonces la plática se perdió. O sea, yo creo que lo maravilloso de una especialización como interculturalidad y género es que tiene que pasar por el cuerpo de uno y tiene que pasar por la subjetividad. Ahí hay discusiones que no son simplemente asuntos para entender mejor el mundo, sino que deberían de alguna manera mover el mundo en el que estamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo ahí y ahorita vamos a Hall porque además Hall tiene varias cosas que son muy potentes con respecto al asunto, ¿vale? Entonces, bien, y yo voy a darle la palabra que la tenía Eliana y después viene Lucas para que nos diga que él no quería decir eso, que él quería decir otra cosa. Dale, Eliana. Bueno, la verdad, mi acercamiento a Ochi y Curiel y a sus trabajos desde el feminismo decolonial, creo que el primer acercamiento que tuve a ella fue una vez cuando la escuché decir que la interseccionalidad era la metáfora más difundida en Europa y Estados Unidos, y por qué seguíamos alimentándonos de esa metáfora. Ujú, Entonces, en primer momento también como que me desubiqué y dije, pero ¿cómo? Pues yo tenía la imagen del feminismo interseccional como ese, que sí veía todas las diferencias salvables de las ujú, mujeres, ¿cierto? Entonces, creo que también es esa invitación a la mirada que, bueno, es que si estamos hablando de un discurso escrito, por ejemplo, ya proponía en otras charlas, decía, toda esa gente escribió en inglés, entonces, ¿dónde está lo latino y lo nativo de todo esto? ¿Por qué seguimos creyendo que la interseccionalidad solo tiene unas miras buenas dentro de todo? Entonces, también me parece que eso va muy aunado a lo que ella pretendía decir y que si bien de pronto en su momento se leyó como que, bueno, ¿por qué apunta así? ¿O por qué dice que la interseccionalidad no funciona o no está funcionando? Es también como todo este hijo de madre curso es a replantearnos entonces qué funciona, qué no funciona, qué discurso nos vendieron o cuál es el discurso que se pretende vender y cuál no. Y eso realmente me llamó claro, mucho la atención porque claro, no es como apuntar contra algo, sino como que pregúntate más allá de más eso allá, realmente qué hay, ¿cierto? claro. Y eso ahí me quedó
Claro, Eliana, bastante, bastante pero de eso. incluso para ir más allá de lo que decía Ochi, pues los feminismos son producidos mucho desde el pensamiento europeo y los vamos a descartar por eso. Vamos a descartar entonces la idea de los derechos, de que a la gente no la mate el Estado, porque eso es una idea europea. O incluso No, que esta fue una pregunta que yo hice muy al comienzo, sobre todo con el texto, con la conversación de Said. Nosotros somos Europa. O sea, no hay una exterioridad ahí. Ahora, yo entiendo la crítica de Ochi, es que hay como ciertos circuitos donde ciertos términos son como donde aceptados y son funciona. difundidos y otros circuitos que ni siquiera son visibles. Eso tiene que ver, la geopolítica del conocimiento pasa fuertemente por ahí. Ahora, lo que yo sí creo eh, es que lo que llamamos tradición europea o pensamiento europeo o teóricos europeos nos definen, nos constituyen, porque nosotros somos eso, gústenos o no, ¿cierto? No hay que buscar un avialialismo de como si fuera posible estar por fuera de la modernidad o por fuera de Europa para dar los tropeles que damos. Es más, la noción de transformación social, de política, de derechos, de dignidad, todo eso es europeo. ¿Y qué hacemos con eso entonces? Lo mandamos al carajo, porque es europeo. Y los NASA son tan europeos como los parisinos. Ahora, son europeos de una manera distinta. Yo sé que estoy diciendo cosas escandalosas, porque pensamos a los NASA como exterioridad de Europa o América Latina como algo distinto de Europa. Pero si alguna cosa es América Latina, es una matriz de configuración de sentido en un contrapunteo con Europa, no sé. Pero me gusta mucho eso. Bueno, También, no lo leí tanto así como en contrapunteo a lo formulado, ¿cierto? Desde todo ese eurocentrismo. Yo lo leí más como que ahora que tengo las herramientas para saber que la raza no existe y que todo lo demás realmente es un discurso muy complejo y que sí, iba más allá de decir no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo, ¿cierto? O yo totalmente, sí. peleo porque sí. Entonces, por eso lo veo como que realmente sí es cierto, cuando ya se tienen todos esos elementos para decir que todos esos elementos que a su vez conforman la interseccionalidad son opresores, pues claro, es que por ahí era, solo que de pronto la primera lectura fue como que, Y sí, saben a sí, mí, sí. saben a mí que se me quedó en el tintero que me hubiera encantado poner en este seminario, mucho de teoría queer y de teoría friki, que son y eso le estalla a uno más la cabeza todavía. Porque eso son cosas que todavía no hemos conversado y que ayudan a pensar un montón, porque nos desacomodan también. Pero entiendo tu punto, Eliana, totalmente de acuerdo. Yo quería como dar un insumo más en ese sentido de poder entender la complejidad de la cosa. Bueno, listo. Lucas, diga que así, eso no era lo que usted quería decir. Pues yo también soy muy No, no, radical. no, lo que yo dije sí era lo que yo quería decir. Porque mira que yo justamente desde que empecé dije, o sea, yo no es que sea el que más acercamiento ha tenido a la temática, sobre todo en tema de género y diversidad, pero sí estoy trabajando en ella hace rato. Entonces, justamente yo por eso decía, el que no haya tenido acercamiento encuentra un choque y un corte Sí, y va a asumir que el mensaje es la interseccionalidad no sirve. hay que descartarla, sí. Y yo insisto en que sí sirve y sirve demasiado, más en el escenario sociopolítico nuestro. Y entre otras cosas, porque si bien nosotros nos creemos europeos en muchos aspectos, pues no somos Europa, no tenemos progreso económico, estabilidad social, económica y muchas cosas. Entre las políticas públicas como se implementan acá, además de que tienen un problema de tener una corrupción de por medio gigantesca, esas políticas públicas rara vez van a poder ser estructurales por un tema económico, ¿sí? Entonces acá tenemos que hacer en política pública, seccionar un montón de cosas. ¿A qué le vamos a invertir primero? Entonces la interseccionalidad sirve tanto que nos permite identificar, por ejemplo, que las mujeres son un grupo al que hay que hacer inversión social, cultural, educativa y demás. Pero venga, dentro de ese grupo hay, por ejemplo, mujer rural que tiene o en la que confluyen dos problemáticas, ¿sí? El tema de ser mujer, el tema de estar rural, pero venga,
Adicionalmente, tenemos mujeres rurales víctimas del conflicto armado, que entonces la interseccionalidad primero nos permite priorizar un montón de temas en políticas públicas, Ujú, identificar un montón de cosas como le daba el ejemplo Carol, que surge pues ahí en un plano jurídico. Eso es lo que hace la Corte Constitucional todos los días cuando coge tutelas de individuos o cuando coge tutelas de grupos. ujú, Venga, ¿yo a qué le tengo que priorizar? Ah, sí, es que acá tengo una mujer, pero acá tengo una mujer que es menor de edad. Entonces, ujú. obviamente tenemos ahí como una supremacía en cuanto a esa jerarquía de derechos. Entonces, yo lo que he evidenciado en lo que vengo trabajando en este tiempo, ya desde el tema pedagógico, es que a veces lo cortante que pueden tener ciertos discursos y dentro de ciertos discursos ciertas personas en particular, porque es que no son todos, es que eso a veces genera más división que encuentro. Y no es que las mujeres o las diferentes diversidades que confluyen en Colombia no tengan ese derecho a hablar. Claro, lo que pasa es que a veces se nos olvida que cuando los problemas son de todos como sociedad, todos debemos de estar ahí. El problema, por ejemplo, de la violencia contra la mujer viene del machismo. ¿Quién produce el machismo principalmente? Los hombres. Si a los hombres no se les hace partícipes de esa educación, de esa cultura, si no se les apropia de todo lo que tiene que ver alrededor del feminismo, entonces no vamos a llegar nunca o difícilmente vamos a llegar. La única forma de llegar, si no traemos a todos los actores de esa problemática, sería a través de la imposición, ¿cierto? Y ya sabemos que la imposición no siempre suele funcionar como plano pedagógico, metodológico, ¿cierto? Y antes lo que genera son más problemáticas, mayores problemáticas. Entonces, claro, cuando soy víctima de un hecho, cuando yo he sido perseguido, cuando yo he sido minimizado y demás, yo tengo derecho a levantar mi voz, ¿cierto? Y a repudiar y a exteriorizar mi descontento, pero no en todos los escenarios va a ser tan efectivo o tan viable ese uso como el lenguaje de la comunicación, porque ya cuando estamos en el plano de vamos a buscar soluciones, hay que converger. Por ejemplo, cuando estaba el proceso de paz que todos decían, ¿cómo van a negociar con la guerrilla? Si es que yo negocio con el enemigo, yo no puedo negociar con mi amigo, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que hacer acuerdos, ahí es donde hay que hacer consensos. Habrá cosas que no es de consenso, sino de concientizar para que sean completamente. Pero entonces, esa era como mi observación, Ah, que el que llegue y nunca haya estado en el escenario, nunca haya estado cercano a la temática, sí puede decir, ah, bueno, ni estudiemos se me fue el término, ni estudiemos la temática de la porque interseccionalidad. esto ya no sirve. Ujú. Sí, o sea, entonces, si alguien llega nuevo como, hey, estoy interesado en este tema, ah, no, si esta persona que está en la temática hace tanto tiempo y es experta en el tema, me está diciendo que la interseccionalidad no sirve o que es simplemente algo cosmético, entonces ni para qué la estudio, ni para qué me intereso en esto, ¿cierto? Y por eso hice énfasis. El que llegue así como de primera mano a ver el video, a ver pues cómo ese fragmento, podría llevarse esa impresión y entonces generamos una división aún mayor una separación aún mayor. Perfecto. Listo. Bueno, aquí hay una lista de pedida de palabras. Sigue Eliana, después Angélica y después va el profesor Estepo. Yo quiero intervenir. No, me había quedado con la mano Ah, bueno, levantada. entonces sigue Angélica, después viene el profesor Estepo. Eh, yo entiendo el punto, o sea, entiendo lo que él está mencionando, pero sin embargo, volvemos a lo mismo. O sea, hay que aprender a leer los contextos, también entender en qué contexto se habla. O sea, ya el profesor nos explicó que era un pedazo de una clase, además puede que también estuviéramos un poco descontextualizados al escucharla, etcétera. De igual forma es susceptible de cuestionar, sí, todo es susceptible de Ujú. cuestionar, en fin. Pero ahí también quiero, vuelvo y repito, llamar a la reflexión, y es que creemos que las mujeres siempre tenemos que estar en este cuento de la pedagogía y Ujú. tenemos que estar enseñando, y ojo, depende del espacio. Si yo soy profesora, si yo soy maestra o estoy en la construcción de una política pública, bueno, posiblemente mi apuesta va a ser otra, ¿no? El diálogo, vamos a conversar, vamos a buscar soluciones.
pero no en todos los escenarios mi discurso tiene que ser ese, y en todos los escenarios mi discurso tiene que ser pedagógico ni enseñar, porque volvemos a lo mismo, las mujeres enseñando y maternando a los hombres, y esa no es la idea. De hecho, aquí en Colombia y aquí en Cali, porque tuve la oportunidad de hablar con varios, hay un movimiento de masculinidades equitativas y no violentas. Y son hombres hablándole a los hombres. Y ese debería ser el punto. O sea, también hay que romper un poco con eso de que tenemos que ser nosotras las que tenemos que ir a enseñarle a los manes cómo ser o cómo no ser. Entonces, un poco, por ejemplo, si Lucas está en otra onda y está en otra sintonía con el tema de la masculinidad, pues oye, entonces el llamado sería a que él hiciera ese proceso pedagógico y no nosotras siempre las mujeres tener que estar maternando y diciéndole a los hombres cómo ser o cómo no ser. Creo que es un poco eso, a que no siempre caigamos como en lo mismo y lo que decía, analizar el contexto. No en todos los contextos ni en todos los espacios tenemos que tener un discurso pedagógico nosotras. Claro. A ver, yo meto ahí la cucharada en esta cosa. Yo creo que para Lucas es claro que el asunto es de todos. O sea, precisamente porque es de todos, creo que el argumento de Lucas es que la interseccionalidad no hay que descartarla de entrada y que tiene utilidad para hacer cosas, ¿cierto? Yo creo que pero eso es rarísimo porque en general los manes y la gente que anda privilegiada piensa que el problema es de los otros y que lo tienen que resolver, que el asunto del feminismo es de las mujeres y que no tiene nada que ver con los hombres. Yo creo que Lucas ahí está como de nuestro lado. Eso es un punto. El otro punto que yo veo en Angélica, creo que está reaccionando más que a algo más general. Y es que en Colombia, y lo voy a decir por mi experiencia particular, sobre todo en Bogotá, eh, la gente se frunce cuando uno habla duro o cuando uno plantea las cosas abierta y descarnadamente. Sobre todo en Bogotá, hay como una práctica de, de no hablar de las cosas y de no decir las cosas como deben decirse porque uno es muy radical. Y cuando uno es muy radical, entonces uno ya está, ya no es escuchado. No sé si es mi interpretación de lo que dijo Angélica, que puede estar más como vinculado con esto de que cuando una mujer se para, no, es que es una histérica y es que entonces no tiene marido. O sea, ese discurso es muy general. O los negros cuando plantea, es que son unos acomplejados. O sea, siempre termina uno bebiendo, sale uno a beber. Entonces creo que Angélica estaba apuntando más hacia allá, que no creo que es la actitud que tiene Lucas. Además, yo veo que Lucas es un liberal, es maravilloso, además que de verdad quiere hacer cosas y este mundo es muy importante. O sea, ojalá este mundo fuera liberal. O sea, tenemos que jalarlo mucho para que llegue a ese plano cuando hablo de lo liberal es de los derechos, de la importancia del Estado, de la importancia del reconocimiento de las políticas públicas y todo eso, ¿cierto? Entonces va por ahí el otro elemento. Ahora, el tercer elemento, que yo creo que es lo más importante, a mi manera de ver, es hasta dónde la interseccionalidad puede empujar más allá las cosas o puede parar las cosas. O sea, creo que Ochi no lo planteó de esta manera, pero yo lo voy a plantear de esta manera. ¿Hasta dónde la interseccionalidad puede ser una máquina antipolítica? ¿Hasta dónde la interseccionalidad puede producir un efecto contrario de lo que muchas feministas negras quieren encarnar o quieren argumentar con esta idea de la multiplicidad de opresiones? Yo creo que esa sería la verdadera discusión, hasta dónde unas políticas públicas, hasta dónde unas iniciativas que se enmarquen en la idea de interseccionalidad y de políticas de la identidad pueden ayudar a llevar más allá las cosas o pueden ser como un impedimento para que las cosas vayan más allá. Creo que esa sería la discusión de fondo y yo creo que no está en la interseccionalidad en sí misma, sino en la gente, en los contextos y en las situaciones mismas en las que se puede movilizar la cosa. Si la interseccionalidad deviene en una práctica para que algunas cosas cambien,
pero que todo siga igual en últimas, o si la interseccionalidad puede ayudar a que unas cosas cambien para que más otras cosas sigan cambiando. Creo que así yo lo plantearía, no, o sea, obviamente no es como lo está planteando Ochi, porque a Ochi le hacen la pregunta, bueno, ¿y vos qué piensas de la interseccionalidad? Y le hacen una pregunta en un contexto y ella dice, de eso yo me quiero desmarcar, porque es un asunto que está en el vocabulario ONGero y en el mundo, digamos, de la gente que no quiere hacer esos cambios realmente. Es como Ochi reacciona a la pregunta. Pero yo creo que para nuestro seminario, con eso y con otras cosas, con las discusiones de la interculturalidad, tendrían que ser enmarcadas en este punto de hasta dónde potencian transformaciones que socaven las razones por las cuales eso apareció en primera instancia o hasta dónde pueden ser movilizadas para impedir eso. Dale, Lucas. No, que de la mano de lo que vos estás diciendo, incluso, por ejemplo, acá, ahora que Patricia ya no está de secretaria, acá en Medellín, en la Secretaría de Diversidad, justamente por un enfoque interseccional es que se ha permitido desde el Consejo que se apliquen un montón de políticas públicas dirigidas a la población trans, porque por ejemplo una de las discusiones en el Consejo fue, venga, esta es una Secretaría de la Mujer y de la Diversidad, ¿usted por qué se va a enfocar y va a hacer X cantidad de proyectos es en las mujeres trans? Entonces ella les hizo, desde el enfoque interseccional, ella les hizo el estudio, venga, sí, es que hay mujeres con un montón de déficit dependiendo de los barrios de Medellín y demás, pero es que en las mujeres trans están confluyendo unas problemáticas adicionales. Es las barreras de acceso al mercado laboral formal, que casi todas se desempeñan en trabajos sexuales, en explotación sexual y demás. Entonces, a partir de ahí es que se logra empezar a adoptar como unos programas especiales y enfocar ciertas ayudas adicionales a unos grupos poblacionales que podrían estar no, no es que los otros estén bien, pero es que hay ciertos grupos que están aún Claro, peor. claro, Entonces, a no, modo de ejemplo, o sea, de la mano a eso, es dependiendo de cómo se use. ¿Y claro. cuál es el problema en Colombia? El problema en Colombia no son las políticas públicas, no son las normas, es los colombianos en general y quienes aplican y quienes operan esa normatividad y esas políticas públicas. Si uno revisa la Constitución, es una maravilla. Una Si chimba. uno revisa ciertas leyes, eso es una maravilla. Ahora, ¿quiénes aplican? ¿Quiénes ejecutan? Ahí es donde está el problema. Claro, ¿Cierto? Si en totalmente. Colombia nos robaran la plata, posiblemente no estaríamos tan mal. Y si uno revisa la normatividad, Colombia incluso en cuanto a constitución y a muchas leyes, es uno de los países de Latinoamérica más avanzados, más Del mundo, garantistas no, del mundo. Lucas, de Latinoamérica. Yo creo que en temas de reconocimiento de derechos de población LGTBI, solo está por delante Argentina y Uruguay, ¿cierto? y en En temas multiculturalismo, jurídicos, en el papel. Ahora, ya en la práctica, ¿qué se hace? Pero entonces, ese tipo de herramientas bien utilizadas, a mí me parece que sirven mucho. Lo que pasa es que, claro, a veces se utilizarán para temas políticos, electorales y demás, pero dándoles un buen uso y, por ejemplo, en mi rol, que uno de ellos es la rama judicial y el otro es la docencia, a mí me parece que son demasiado útiles cuando uno entra a resolver todas esas problemáticas de sujetos a nivel individual. ujú, Claro, a nivel global, y en eso estoy completamente de acuerdo con Oshi, eso difícilmente logrará hacer reformas estructurales y atacar el problema eh, principal o el problema de raíz, pero por lo menos en casos de garantías de derechos individuales y de ciertos colectivos no tan grandes, sí permite adelantar y hacer ciertos esfuerzos y hacer ciertas cosas que resultan buenas o favorables. va. Yo quiero plantear un ejemplo de otro momento histórico de cómo una política pública puede derivar en otras cosas. Yo no sé si ustedes conocen lo de la ANUC, lo de la Asociación Nacional de Campesinos, asociaciones campesinas, algo así, que fue una política que intentó un gobierno, el gobierno de Lleras o de Pastrana, no me acuerdo, de Pastrana el abuelo, no del de ahora, el viejo no el de ahora. Era una política para tratar de contener una reforma agraria. Querían hacer una política, digamos, de generación de asociaciones de usuarios campesinos que fueran muy controladas o muy acotados por el Estado.
Y eso fue una iniciativa del Estado y además desde arriba. Pero eso fue tomado, apropiado y se llevó para otro lado y llevó a otras cosas, ¿cierto? Entonces, una política diseñada para someter, para contener, fue uno de los dispositivos que llevó a luchas de tomas de tierras y de procesos muy interesantes en los 70 en Colombia. O otra, digamos, por ejemplo, una política como que nace de abajo, como la Ley 70, que es multicultural, puede ser apocada y domesticada y producir una burocracia étnica y hacer una serie de cosas para que nada se modifique. Entonces, lo que yo quiero con este ejemplo es decirles que mi manera de verlo de la interculturalidad, yo comparto plenamente el diagnóstico de Ochi de que no, no está atacando, digamos, las causas, las estructuras, la matriz de opresión y que puede ser una trampa en el sentido de que se afinquen o se solidifiquen luchas en términos de políticas de identidad. Creo que ese diagnóstico incluso todas nosotras lo compartimos. Lo que yo agregaría y ahí estoy con Lucas, de que puede ser útil y puede ser útil en dos sentidos. Útil riesgosamente o útil más interesantemente. Útil riesgosamente es que precisamente por su éxito sea una máquina antipolítica. Cuando yo pienso en máquina antipolítica es que se saca de la política algo y se convierte en un asunto jurídico y de expertos. Y se producen funcionarios, oficinas, secretarías y cosas como esas. O puede ser precisamente por eso que abre la posibilidad de ir más allá, incluso de desandar lo que implica esta noción de políticas de identidad y demás. Entonces, creo que eso sería el punto. Yo quisiera que habláramos de Hall, porque ese texto de Hall para mí es fundamental en la discusión de interculturalidad. Y sobre todo hoy, en este mundo, que el lenguaje ha adquirido un lugar central en muchos escenarios políticos. Ustedes, pues, ustedes saben, hay toda unas emocionalidades y sensibilidades por si se habla de todo eso o de si se habla de afrocolombiano y no de negro. O sea, es un asunto que está a flor de piel en las últimas décadas. Este es un texto que escribió Hall en los 90 y el argumento central es este. Yo se los voy a poner sobre la mesa para que lo conectemos con lo del seminario. El argumento de Hall es que, por supuesto, el lenguaje y el discurso hace parte de la disputa política. Eso no se desconoce. O sea, es el punto, o sea, una dimensión, un aspecto, uno de los elementos fundamentales de la disputa política pasa por cómo nombramos el mundo. Cómo nos nombramos a nosotros, cómo nos nombran, eso no es inocente. O sea, Hall hace parte de esa tradición. Ahora, Hall dice que es una mala idea eh, creer que la política del lenguaje consiste en imponerle a los otros la manera correcta de hablar. Que, que, que lo que hay que hacer no es imponer como Stalin cómo se debe hablar y no hacer una policía de quién habla mal o quién habla bien, sino lo que hay que hacer es poner sobre la mesa ese asunto y producir unas intervenciones más de orden de hegemonización, de mover, de seducir, de transformar los términos en los cuales estamos hablando sobre el mundo y sobre todo conectándolo con prácticas, eso lo señalaba Angélica ahorita claramente, con prácticas y fuerzas históricas concretas que pasan por los individuos, pero también por las colectividades. Entonces, si hacemos una purga del lenguaje para que nadie hable de negro, eso no significa entonces que las relaciones racializadas, incluso la categoría racializada, porque una cosa son las palabras, alguien puede estar hablando de afrocolombiano, tener el término afrocolombiano y en su cabecita tener el concepto racista así súper simplista de negro. Entonces, esa es una discusión muy importante, me parece a mí, porque lo que nos invita
Hall a pensar, no es un asunto solo de lo políticamente correcto, sino de cómo podemos introducir una ética política de la interculturalidad que no sea estalinista, que no sea de vamos a imponer entonces la manera adecuada de relacionarnos con, sino que asuma la dimensión del poder, de las relaciones de hegemonización y de seducción que están en. Entonces, a mí ese texto me parece maravilloso, además viniendo de un personaje que no es cualquiera así aparecido, sino de alguien que ha encarnado ese tipo de luchas desde su historia particular. Entonces, no sé, quisiera que le diéramos una vueltecita a este texto que es muy importante y muy relevante para hoy, pues para el momento actual, y me gustaría 15 minutos, 20 cerrar la idea de interculturalidad. Dale, Lucas. ¿Te gustó o no? Estás sin micrófono, estás sin micrófono. Oh, el Ahí micrófono. estás planteando como la parte amable del texto de Hall, porque yo también le vi pues como una que es la no tan amable, Dale, que es dale. también ese uso malintencionado del lenguaje políticamente correcto y que acá en Colombia lo hemos vivido mucho, cuando a una ejecución extrajudicial le decimos falsos positivos, cuando en su época al desplazamiento forzado le decíamos migración rural, ¿sí? Entonces también es muy importante aprender a utilizar el lenguaje. Incluso yo estoy muy encarretado con ese tema y en el consultorio en la universidad estamos trabajando en una guía de lenguaje no sexista para el consultorio jurídico de la universidad. Entonces, me encanta mucho el tema del lenguaje, pero también tiene su peligro, ¿cierto? De que es cuando se usa para minimizar lo macabro y lo malo que puede estar sucediendo. Entonces, hablar de migración en vez de desplazamiento, hablar ahora en Venezuela de que es una migración solamente cuando es una migración forzada por un montón de factores y acá en Colombia pues con un montón de cosas ligadas al conflicto armado que se les ha romantizado mucho o el término la mermelada como romantizamos lo que es simplemente robarse toda la plata de los colombianos. Entonces también ahí hay como un riesgo en ese uso del lenguaje de lo políticamente correcto al punto que uno no ve que se habla de corrupción en los medios de comunicación, sino de mermelada. Ujú, No se habla del lobby de compra de votos no se habla de compra de votos en el Congreso, sino de que se fue a hacer lobby y el lobby es que se están ofreciendo unos cargos por unos votos de ciertos congresistas. ujú. Entonces también como ese riesgo ahí del mal uso de ese lenguaje políticamente correcto que se puede dar. Claro, sí, de eso no lo estaba trabajando Hall. Hall estaba pensando más en las luchas, digamos, de los hispanos, de los afroamericanos, o de todo este, digamos, toda esta disputa desde los grupos subalternizados por transformar el lenguaje. Ahora, lo que tú estás mencionando hace parte de la vida política en Colombia, sobre todo desde los años 90, y ahí yo creo que Uribe ha sido un personaje muy inteligente en disputar los términos del lenguaje, lo de conflicto. O sea, disputar la idea de conflicto era disputar el asunto de cómo entendemos la historia y cómo entendemos, o sea, lo que hay de fondo en la discusión de cómo nombramos lo que nos está pasando es cómo entendemos la historia y cuál es el lugar de la. Entonces, lo que vos decís ahí de introducir otro tipo de lenguaje, reescribir con eso no es inocente y eso hace parte de la disputa política concreta y creo que tiene que ver con lo que mencionábamos ahorita de si yo llamo modificación genital femenina, es distinta a hablar de mutilación genital femenina, ¿cierto? O sea, ¿quién no está en contra de una mutilación? Obviamente va a estar en contra de una mutilación. Ahora, cuando vos planteas el asunto, o sea, creo que Colombia en este último gobierno, cuando salen en falso con ese discurso de no masacres, sino homicidios colectivos, porque hay algunos umbrales de historicidad que no se pueden romper ahí. El Uribe pudo, por ejemplo, disputar lo de conflicto y mucha gente entiende el asunto por fuera de esa categoría, que no era un conflicto armado, sino un montón de criminales que estaban disputando un Estado democrático, que eso no era ningún conflicto armado.
y jurídicamente lo argumenta. Eso no tampoco está pegado de cualquier lado. Y eso representa una manera de ver la historia, la idea de las víctimas o la idea de los falsos positivos, que es un eufemismo para hablar de asesinatos, asesinatos, o sea, ni siquiera. Entonces tienes toda la razón, pero Hall no está hablando de esa parte. Lo que él está No. hablando es de cómo cuando hay una disputa política desde un grupo subalternizado, lo peor que pueden hacer es convertirse de manera estalinista en unos policías del lenguaje. Que lo que hay que hacer es No. disputar, seducir, transformar el terreno del lenguaje mismo. No sé, quisiera, Lucas, tenés la manita alzada si quieres decir otra No, cosa, sí. o Ah, dale. no, simplemente era para agregar que es que me puse en ese escenario cuando él justamente inicia en los dos primeros párrafos que él dice que llegó a dar la conferencia, justamente después de las elecciones donde gana Reagan, y había gente supervisando el cómo hablar. Sí, Entonces fue ahí donde yo me puse como en ese escenario de vigilancia de vamos a utilizar las palabras que sirvan a los intereses de este que está acá en este momento en el poder, que fue lo que le pasó a él en ese escenario. tal cual. Gente del gobierno vigilando que todo lo que se hablara estuviera bien dicho, pero de cara a qué, pues a esa imagen y a esa cara favorable que debería de tener el gobierno. Total, total. Mira, y esas transformaciones son muy, muy interesantes. Por ejemplo, en Buenos Aires, la última vez que yo estuve en Buenos Aires antes del COVID, yo había ido un año antes, o sea, y se transformó radicalmente el terreno. De vos no podías en una conferencia pública no hablar de todes o de todas o sea, es un asunto súper, digamos, como sensible en ese escenario. Y no hacerlo, uno pasa por un macho de mierda, pero además, como yo soy medio anarco, también es bueno como en ciertos escenarios, pues ser un provocador. Y yo no voy a hablar de todos, eso no es importante. Hijo de puta, después se vienen 200 preguntas y este profesor, este profesor. Entonces, también a veces hay que ser provocador con eso, ¿no? Entonces, está ahí abierta Yo creo que ese texto nos invita a pensar de una manera más acertada lo que puede ser una política de interculturalidad o de interculturalismo que no sea simplemente una imposición de los justos, que sea más compleja. No sé quién, dale, Angélica. Eh, sí, precisamente eso quería decir, y es que eh, él a lo largo del texto repitió muchas veces que no se trata de imponer, y que aquí de hecho noté que lo políticamente correcto nunca entendió la importancia de una concepción educativa de la política, Ujú. ni la necesidad de ganar consentimiento para poder ejercer efectivamente una guerra de Seducir, culturas. seducir, seducir. Exacto, seducir, no caer en la imposición de usted no puede decir esto, usted no puede decir esto, no vamos a decir esto, sino realmente, venga, ¿por qué no lo seducimos? ¿Por qué no le metemos también la carreta para que le cale el Claro, discurso nuestro? claro. Un poco en ese sentido. Y además también, Además, lo que también Angélica, decía, este punto, además, es que imponer es lo que no queremos que pase en el mundo. Entonces, no podemos hacer una política que nosotros consideremos adecuada de una manera que es contraria con eso. O sea, si queremos ser de verdad democráticos en general, que haya consenso, que haya disenso, que haya tropel, no podemos de entrada descartar eso imponiendo como lo imponen los fachos. O sea, no queremos ser fachos, ni siquiera en la concepción, pero tampoco en la práctica, es lo que dice Paul ahí. sí, sí, sí. Y también una parte que él mencionaba era eso de aceptar y negociar la diferencia para construir un lugar mejor, eso Claro, sí lo anoté. qué bien. Y era también que él decía como que yo lo dije antes y es porque no nos podemos dividir entre unos buenos y unos malos. Y él de hecho mencionaba ahí decía concretamente que no todos los negros son buenos. Ujú. Y es eso, no podemos caer tampoco ni ser como tan simplistas de decir hay unos buenos y hay unos malos y entonces vamos a reemplazar eso malo por nosotros que somos los buenos.
claro, sino que hay que poder negociar también esa diferencia y claro. intentar transformar No, desde ahí. claro, no podemos asumir que una gente es buena porque es tal cosa y otra gente es mala, pero que hay buenos y hay malos, sí. O sea, son dos cosas distintas. O sea, no podemos decir que todos los indios son buenos, pero que hay indios buenos, sí, y que hay indios malos, sí. O sea, la idea es como no caer en la esencialización moral de ningún actor político. Pero eso no significa que no existan actores que son nefastos y que tienen responsabilidades concretas con el mundo, ¿cierto? Entonces, ese punto es muy valioso porque tendemos a esencializar y a producir una moralidad de antemano, que de antemano sabemos entonces que estos son los malos. Entonces, la gente que es clase media o clase alta son malos porque, o los blancos, no, el asunto hay que verlo en las prácticas concretas y en los contextos concretos. Pero que hay buenos, sí, y que hay malos, también. O sea, hay gente que es asesina y eso no lo podemos discutir. Ahora, podemos entender por qué lo son, pero entender no significa justificar. Son dos cosas muy distintas. Hay que entender por qué lo han sido y en muchos casos lo han sido por condiciones y situaciones que no son estrictamente de su responsabilidad, pero entender no significa justificar. Eso es muy importante. A ver, yo quisiera decirles muy rápido, ahorita tenemos 15 minutos antes de cerrar el seminario, toda esta carreta como para qué, como todo lo que hemos discutido, como para dónde iría. Esta es mi versión de la cosa y es una versión en borrador, no crean que yo la tengo absolutamente clara y el día que la tenga clara me voy a preocupar, porque cuando una cosa ya está clara y sedimentada, ya es una cosa de lo que uno se tiene que empezar a preocupar. Entonces, tengo algunas cosas para plantearles. A mí me gustó mucho del texto de Edwin Cruz, que él introdujera la idea de la diferencia entre interculturalidad e interculturalismo. Me gusta mucho eso porque a propósito del trabajo de Hall que les compartí, él establece la distinción entre multiculturalidad como la heterogeneidad, la multiplicidad de culturas que existen históricamente en el mundo y los multiculturalismos como las posiciones políticas, como las prácticas políticas que hay con respecto a esa diferencia. Entonces, eso que viene de Hall y de Edwin, me parece que deberíamos traerlo en cualquier conceptualización de la interculturalidad. Así hablemos de interculturalidad, yo creo que hay que diferenciar la multiplicidad, la confluencia, la copresencia, la tensión, el enriquecimiento de múltiples entramados culturales en un momento, en una situación, en un lugar, de unas políticas concretas. Entonces, yo diría, yo diría que de ninguna forma utilizaría interculturalidad para referirme a esa copresencia, a esa confluencia, a esa coexistencia en relaciones de desigualdad, etcétera, de culturas, ¿cierto? Entonces no es un hecho histórico social a lo que apuntaría eso, sino más a un posicionamiento ético-político. Y me parece importante lo ético porque me parece que tiene que ver con individuos también. Y político tiene que ver también con asunto de individuos y de diseños de sociedad y de mundo. Entonces, lo primero que quiero decir es que recojo la distinción de las políticas, los posicionamientos de lo que es el mundo. Y me parece que si usamos el concepto de interculturalidad, debería ser para las políticas. Ahora, si quieren recoger la sugerencia de Edwin, entonces hablamos de interculturalismo para eso, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que hay un interculturalismo ingenuo, geloquitesco, caricaturesco, estereotipado, única historia, elogio del facilismo, que es precisamente aquello que se presenta como interculturalismo, interculturalidad crítica o interculturalismo crítico. Yo creo que esa idea de que
El interculturalismo tiene que ver con indios, negros y mestizos que van a rediseñar el mundo porque los indios y los negros saben mucho y son sabios y los mestizos son occidente y que como son los hegemónicos y los dominantes tienen que escuchar. Creo que eso es un interculturalismo que se llama interculturalidad crítica, eso es lo de Catherine Walker. Eso yo lo llamaría un interculturalismo heloquitesco, caricaturesco, una única historia. No sirve para nada, no sirve no para escribir textos, artículos, libros y cosas por el estilo, y de pronto para uno que otro activista por ahí indígena. Pues esa es mi posición. Sí, ahora, ¿cómo entiendo yo entonces una cosa que podemos llamar interculturalismo o no? Y ahí es donde yo voy a plantear varias cosas. La primera, para dar cuenta del mundo, yo recogería una noción, se los mencioné hace mucho rato, una noción de un antropólogo cubano, Fernando Ortiz, que es la de transculturalidad. A mí me parece que la noción de transculturalidad es mejor que transculturalidad o transcultural. Lo transcultural nos recoge esa idea que hemos discutido en este seminario de lo impuro, de los múltiples y contradictorios sentidos que constituyen la existencia cultural de cualquier lugar, de cualquier gente, de cualquier individuo. Eso me parece fundamental, para no caer en los totalitarismos culturalistas. Entonces, recogería y hablaría de transculturalidad o lo transcultural para dar cuenta de la multiplicidad, de la heterogeneidad de existencias en el mundo. Y en ese sentido, me parece que ese concepto nos permite entender mejor las tensiones, los conflictos, las relaciones de poder, y es mejor que el concepto de mestizaje, de hibridación, de criolización o de interculturalidad para dar cuenta de eso. Ese es un primer argumento. Recojo el concepto de transculturalidad para dar cuenta de eso. Ahora, el interculturalismo, que no es el geloquitesco, sino el interculturalismo que yo plantearía, lo plantearía como una práctica ético-política que supondría la interrupción de las certezas culturales propias, los etnocentrismos, en aras de diseñar con y desde diferentes horizontes culturales las historicidades compartidas. Voy a desempacar esta definición que les estoy dando. Digo, es una práctica ético-política, primero, entonces es un posicionamiento. Es algo que debe pasar como un posicionarse y como una acción o una omisión con respecto a cosas concretas. Entonces, es una práctica ético-política que está en contra o que busca evidenciar e interrumpir las certezas culturales propias, el etnocentrismo, que quiere desenmascarar, poner en evidencia, interrumpir los etnocentrismos que nos habitan. Y no solamente los míos, sino también los de los indios y no solamente, o sea, más en ese sentido. Y ese ejercicio de evidenciar e interrumpir esas certezas culturales, aquí yo estoy pensando mucho en lo que Zuleta nos invita a hacer con el elogio de la dificultad, busca, todo eso tiene como propósito diseñar con y desde diferentes horizontes culturales. Y aquí los horizontes culturales no son gente concreta, sino entramados de sentidos, las historicidades compartidas. Eso se los voy a copiar acá porque estuve trabajándole mucho a esa concepción como una definición operativa de un interculturalismo que sería distinto del geloquitesco, que es el que aparece como interculturalismo crítico, ¿cierto? Aquí se los voy a copiar en el chat para que lo tengan ahí. ¡Ay! No me copia. Oh, entonces voy a transcribir.
Entonces, miren, es una práctica ético-política de interrupción de las certezas culturales propias, etnocentrismos, etnocentrismos, en aras de diseñar con y desde diferentes horizontes culturales las historicidades compartidas. Entonces, miren que yo pienso más el asunto en futuro también. Es un asunto no de pasado, sino de futuro. Me gustaría que vieran esa propuesta de entender el interculturalismo no geloquitesco, no sé cómo llamar ese interculturalismo, porque eh, y la idea sería como recoger muchos de los elementos y de los insumos que hemos discutido durante entonces, esto no pasaría en un lugar donde necesariamente tengan que haber indígenas o gente afro, sino que esto puede pasar y debería pasar en todas las sociedades o en todos los lugares. No sé, ¿cómo ven esa cosa? ¿Demasiado volada? ¿Debo de dejar tomar tanto café y tomar más aromática? Yo creo que el problema está en la mezcla de café con el ron. Ay, cierto que sí, no, y esto Tanto fue en sano juicio. carrilazo. No, Estefan, esto fue en puro sano juicio. Pero yo quiero recoger cosas ahí. Yo creo que de lo que hemos conversado, yo creo que un gran riesgo del interculturalismo, como lo propone Edwin o Catherine, es caer en esa homogenización que fácilmente puede caer en un totalitarismo culturalista. Y eso a mí me parece un riesgo que hay que evitar. También otro riesgo es pensar la cosa como entender la cultura como pasado o como cosa y no entenderla como heterogeneidad en proceso. Eso también me preocupa un montón. Me parece que no debería ser un asunto de constatación de copresencia, sino de un posicionamiento, de una política y de una ética. Sería un arte de la existencia en el sentido Foucaultiano. Sería un arte de la existencia, una ética. Eh, lo vería de esa manera. Y lo plantearía que el núcleo que tendría que desestabilizar son las certezas etnocéntricas, esas certezas de las que tenemos tanto miedo movernos, de las que Zuleta nos indica, y que se tienen que hacer para diseñar desde otros horizontes culturales y con otros horizontes culturales esas historicidades. No sé, incluso les confieso que yo escribí un articulito alguna vez que se los puedo pasar cuestionando la idea de interculturalidad y pensando más que hay que moverse del inter y del culturalismo. ¿Por qué no pensar en transhistoricidades? ¿Por qué no pensar en transsubjetividades? O sea, hay que moverse del inter porque implica como dos o unas cosas ya definidas y de culturalismo porque tiene muchos amarres también ahí y muchos anclajes en esto de cómo se entiende cultura como pasado, tradición, etcétera, etcétera. No sé, no quería irme sin plantearles esa definición y podríamos, pues, de alguna manera, en una sesión de evaluación, volver sobre este punto y mirar a ver cómo encajan las cosas. Pero independientemente de que me crean o no en esta definición, solo créanme en esto, que la manera como ha sido conceptualizado interculturalidad es una manera que hace aportes importantes, pero tiene grandes limitaciones. Esa es mi idea más clara. Ahora, ¿cómo trascender las limitaciones de esas formas como se ha entendido interculturalidad? Pues ya es una cosa que implicaría recoger muchos insumos y yo traté aquí de recoger algunos. Bueno, ¿qué piensan? ¿Estoy muy loco? ¿Estoy lujo, Lucas? Figúrate.
Lucas, a propósito de Lucas, ¿te acordás? Eso andan diciendo por ahí. Yo estoy diciendo, "Bueno, estoy loco". Bueno, además se los dejo como para que la vayan viendo, pero ven que aquí estoy amarrando muchas cosas que hemos conversado y la idea sería esa. La idea sería, no hay que descartar interculturalidad, pues las propuestas de interculturalidad, pero tienen muchas limitaciones. No es una panacea. Toca pensar la cosa también con otros insumos. Bueno, entonces, silencio, 9 de la noche, viernes, eso es mucho juicio. Mejor dicho, debería ponerle 5 a todos los que están aquí, no más por estar un viernes a esta hora, a las 9 de la noche, en esta que hablando de interculturalismo. Cuando uno Y debería sin estar ron. y sin rol, sí. En sano Están a juicio, juicio todos. en sano juicio todos. Bueno, quiero cerrar con esto. Yo he apreciado y estoy muy contento con este seminario. Para mí ha sido maravilloso. Yo creo que hemos pensado, hemos discutido, hemos avanzado. Me ha encantado ver qué cosas que hemos sugerido acá les han servido para sus vidas y para sus cosas. Y espero pues que, que esto tenga como continuidad con la especialización, porque ustedes apenas están entrando a una especialización donde van a ver muchos asuntos más para enriquecer este asunto. Entonces, no sé, ¿nos vamos? ¿Alguien quiere decir algo? Pero ¿por qué te estás despidiendo así? Es que entre 8 días no tenemos encuentro. Yo estoy toda perdida. Ya no tengo- podríamos hacerlo el jueves. Podríamos hacerlo el jueves, pero No, así, en el diseño no tengo una, esta mira. sería nuestra última sesión en mi diseño, pero podemos armar una de Ah, evaluación después de que entreguen el trabajo final. Por favor, yo contaba con eso. Vale, ¿Cómo ah, listo. así? Hagamos Mira, entonces, Zenobia está diciendo en el chat que su vida no será la misma después de este curso. bueno, me Por parece dos. maravilloso. Le vamos a poner 5 a Zenobia también. Hagamos una cosa, hacemos la evaluación después de que entreguen el trabajo final y que yo pueda darles la cosa, entonces como en 15 días, 20 días, y lo hacemos a lo bien, o sea, nos sentamos y conversamos ya más de cuáles han sido como los aciertos, los desaciertos, y lo hacemos con todas, porque ya estamos muy poquitas en este momento y, y además, O pero cambiamos la actividad final por otro encuentro. puede ser, puede ser, puede ser. O sea, que no quieres hacer el trabajo final. No, son propuestas, Ay, pues, yo creí que también era fui casi como estudiante. lluvia de Lucas, ideas, yo también como fui estudiante. Yo también fui estudiante mucho tiempo. No, hagamos el trabajo final. Él vio su oportunidad y Ah, sí, decidió es verdad. tomarla. Me voy a preguntar, ese trabajo es el fácil. momento de fama, Lucas. Ese trabajo es muy fácil. Bueno, entonces nos vemos en una siguiente sesión de evaluación. Les prometo eso, ¿vale? Bueno, entonces voy a Dale, dejar profe, Dale, de esto una. muchas subido y gracias. piensen en esa definición que está metiendo el profesor Restrepo y críticas más que bienvenidas. Más que bienvenidas. Bueno, Listo, profe. las dejo. Gracias. Bueno, feliz noche hasta para luego, que estén todos. muy bien. Que estén muy bien. Hasta Feliz luego. Descansen. noche, que estés muy Feliz bien, fin buen de fin de semana. semana. Lo mismo. Gracias a Hasta luego. todos y a todas.